¿Me confirman si pueden escucharme, por favor? Bueno, si pueden ver la pantalla. Buenas ¿Escuchan? tardes, licenciado. Sí se mira. Ya, gracias. A ver, comenzaremos entonces con nuestra sesión. Estamos en el capítulo, bueno, en el tema 2, en distribuciones muestrales, y hoy nos tocan ver ya algunas distribuciones en particular, ¿no? La primera es la distribución chi cuadrado. Esto en relación a lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Que estudiar la distribución chi cuadrado nace de la necesidad de entender que tiene una conexión con la varianza muestral. La varianza muestral, que nosotros lo habíamos definido de esta forma, ¿no? Es un indicador que trata de aproximarse a la varianza poblacional, a una medida de dispersión. Y hay una propiedad bastante interesante que dice que justamente, ¿no? Este estimador de la varianza multiplicado por n-1 dividido entre sigma cuadrado de x, todo esto dice que tiene un comportamiento como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Con n-1 grados de libertad. Ya para formalizar un poco esto, ¿no? ¿Qué es una chi cuadrado? Entonces entramos justamente a definir una chi cuadrado en toda su extensión, ¿no? Una distribución, o se dice, ¿no? Que una variable aleatoria x cualquiera, ¿no? Una variable aleatoria x tiene una distribución chi cuadrado y normalmente la notación es con esta X mayúscula cursiva, ¿no? Que es la letra justamente, digamos, chi en el alfabeto griego. Entonces, este símbolo lo vamos a utilizar para denotar una distribución chi cuadrado, ¿no? Chi cuadrado, que tiene un parámetro que normalmente se lo conoce como b, ¿no? Que también tiene un nombre más usual que se refiere un poco a la idea de los grados de libertad, ¿no? A los grados de libertad. Y se escribe normalmente de esta forma, ¿no? X se distribuye como chi cuadrado con b grados de libertad, ¿no? Con b grados de libertad. El recorrido de la distribución chi cuadrado es para los valores reales positivos, ¿no? Para x mayores o iguales a 0, y su función de densidad viene dado de esta forma, ¿no? 1 sobre 2 elevado a los grados de libertad dividido entre 2 por la función gamma de b dividido entre 2 multiplicado por x de b al cuadrado menos 1 por la exponencial de menos x cuadrado, ¿no? Esta es nuestra distribución chi cuadrado. Esta es nuestra distribución chi cuadrado. Es una distribución bastante útil en estadística porque igual tiene usos en otras propiedades, por ejemplo, ¿no? Para demostrar la independencia entre dos variables cualitativas, la distribución chi cuadrado también tiene una aplicación muy propia en esa parte, ¿no? Si nosotros queremos verla gráficamente, ¿no? Esta función gráficamente, y ver más o menos cómo se comporta a medida de que los grados de libertad se afectan, a medida que los grados de libertad se afectan, podemos, eh, podemos ver esta figura, ¿no? Que ahí tal vez la podemos nosotros aplicar manualmente para entender qué pasa cuando los grados de libertad tienden a ser más grandes, ¿no? Voy a ir un ratito el código. Ahí está nuestra distribución chi cuadrado. La exponencial negativa, ¿no? La exponencial, ¿no? Elevado a un número negativo normalmente hace que aparezca esa figura como de campana, ¿no? Ese efecto lo va a generar y ese valor. Ahora nosotros podemos tratar de dibujar un poco la chi cuadrado acá. Por ejemplo, ¿no? Este gráfico que no se ve tan bien, ¿no? Pero es una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿no? Es una chi cuadrado con un grado de libertad. Le voy a dar 2 grados de libertad, ¿no? 2 grados de libertad con 3 grados de libertad. Ya va empezando a formarse de esta forma. Con 4 grados de libertad.
5 grados de libertad, va a empezar a, ¿no? Un poco a expandirse o abrirse, digamos, ¿no? Y ya el gráfico que les voy a mostrar ahora es en realidad eh, son las diferentes formas que tiene la curva de la distribución chi cuadrado a medida de que los grados de libertad van aumentándose, ¿no? Van aumentándose. Tal vez le puedo dar un poco más de límite al eje X, de 0 a 60, digamos, ¿no? Para ver al menos tal vez 50 chi cuadrados diferentes, ¿no? Ahí está. Entonces, a medida de que los grados de libertad van creciendo, la, si quieren, la curva se va un poco ampliando más y también el centro, ¿no? El centro de la curva, ¿no? Se va siempre un poco acercando a los grados de libertad, por ejemplo, ¿no? Aquí la verde era con 3 grados de libertad, con 4, con 5, con 6, con 7, 8, 9, 10, ¿no? Por ejemplo, esta de acá tiene 10 grados de libertad, pero está un poco más, la montaña principal está más a la izquierda del número 10, si quieren, ¿no? Pero sí tiene una cola que se prolonga hacia los números más grandes, ¿no? Formalmente la chi cuadrado, vamos a verla justo la con 10 grados de libertad. Es la chi cuadrado con 10 grados de libertad, a ver, la vamos a ver un poco eh, más cerrada, digamos. Esta es la chi cuadrado con 10 grados de libertad. Y si vemos, por ejemplo, el- trazamos una recta vertical justo en el 10, ¿no? Que son sus grados de libertad. Siempre hay ese desfase, ¿no? Hay un poco un desfase a sus grados de libertad, ¿no? No necesariamente está centrada en sus grados de libertad, ¿no? No necesariamente está centrada en sus grados de libertad. Sin embargo, si le pongo 9, tampoco, ¿no? Sus grados de libertad, no necesariamente la montañita está en sus grados de libertad. Esto se debe a una particularidad o a una propiedad básica de la chi cuadrado, es que es una distribución claramente asimétrica a la derecha, ¿no? Tiene una cola que se prolonga hacia la derecha. Dado que tiene una simetría hacia la derecha, estos números hacen que justamente existe un tipo de sesgo y por eso el centro no necesariamente coincide, ¿no? con sus grados de libertad, ¿no? Que es una de las características que uno esperaría, ¿no? Que sucede con la distribución normal en particular. Entonces esa es la distribución chi cuadrado. Tiene propiedades bien especiales, ¿no? Y están vinculadas a sus grados de libertad principalmente. El valor esperado de una distribución chi cuadrado son sus grados de libertad, ¿no? La esperanza de una chi cuadrado son sus grados de libertad. Por eso el fenómeno que no necesariamente se da, ¿no? De que su valor esperado no está en el centro de la distribución, ¿no? Está levemente más hacia la derecha, ¿no? Por esta asimetría que tiene la chi cuadrado. Y la otra particularidad que nosotros veíamos en el gráfico es que a medida que los grados de libertad van creciendo, la distribución se va volviendo un poco más asimétrica hacia la derecha, digamos, ¿no? Se va ampliando más, digamos, ¿no? Y ese efecto uno lo puede ver en la varianza, porque la varianza de la distribución chi cuadrado justamente son 2 veces sus grados de libertad, ¿no? 2 veces sus grados de libertad y no se olviden ahí que la varianza es una medida de dispersión, ¿no? Que nos dice cuán dispersa está. Entonces significa que la dispersión no es que reduce a medida que los grados de libertad aumentan, sino que la dispersión está relacionada exclusivamente con los grados de libertad. Mientras crezcan los grados de libertad, la variación va a ser más fuerte, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, acá vemos una chi cuadrado, por decir, con 100 grados de libertad, ¿no?
100 grados de libertad. Esto no lo voy a limitar. Vamos a verlo desde un h cuadrado con 100 grados de libertad. Y la vamos a ver desde el 60, digamos. Ahí está, ¿no? A 100 grados de libertad y las colas se siguen prolongando. Entonces ahí el tema de la varianza es relativamente interesante de mirarlo, ¿no? Cómo la varianza está relacionada a sus grados de libertad. Ya. Eso como unas propiedades básicas del h cuadrado. No vamos a demostrar esto porque es parte de estadística 1 esto, ¿no? Tal vez en algunos casos sé que tal vez con algún docente han visto el h cuadrado, ¿no? Tal vez no, normalmente está en esta parte de la materia, pero la demostración de que la esperanza de x es igual a b parte de lo que ya han aprendido en estadística 1, ¿no? Hay que sacar la integral de 0 hasta infinito de x multiplicado por la función, y todo eso, toda esa integral debería converger a b, digamos, ¿no? O sacamos la función generatriz de momentos, derivamos una vez, igualamos t igual a 0, igual deberíamos tener el primer momento, ¿no? Que sería b, ¿no? Cualquiera de esos mecanismos nos deberían llevar a probar cualquiera de estas dos, ¿no? Tanto la esperanza como la varianza. Lo segundo es como un ejercicio en esta parte, ¿no? Como un ejercicio, ya pensando más en el h cuadrado. Podemos, a ver, este ejercicio que se quede acá como un ejercicio, como un ejemplo. Este que se quede como un ejemplo, nos daremos otro ejemplo. Nos daremos otro ejemplo para hacerlo nosotros. Vamos a poner un ejemplo aquí para que nosotros lo podamos hacer. Este va a ser un ejercicio 1 y el ejercicio 2 está como ya está resuelto, digamos, ¿no? Nuestro ejercicio 1 va a ser, encuentre la probabilidad de que una muestra aleatoria de n igual a 30, le pondremos, ¿no? De una población normal con varianza sigma igual a 16, ¿no? Tenga una varianza muestral, ¿no? Tenga una varianza muestral entre, pondremos entre 10 o entre 12 y 18. Parecido al anterior ejercicio, solo que los valores están cambiando, digamos, ¿no? Entonces, encontrar la probabilidad de que una muestra aleatoria de n igual a 30, ¿no? De una población normal con varianza sigma igual a 16, ¿no? Tenga una varianza muestral entre 12 y 18. Tal vez la redacción no es tan buena, la voy a replantear. Vamos a poner mejor, ¿no? Darme un momentito para replantear este ejercicio. Está bien, ¿no? Para una muestra aleatoria de n igual a 30, ¿no? Para una muestra aleatoria de n igual a 30, se desea, ¿no? Se busca estimar la varianza, ¿no? La varianza mediante la varianza poblacional, ¿no? Mediante la varianza muestral, ¿no? Se busca estimar la varianza poblacional mediante la varianza muestral. Se busca estimar la varianza poblacional mediante la varianza muestral. Suponiendo, ¿no? Suponiendo que la variable x, ¿no? Suponiendo que la variable de interés o la variable de interés x
se distribuye normal, ¿no? Suponiendo que la variable x se distribuye normal. Tengamos un poquito más grande ahí. Suponiendo que la variable x se distribuye normal, con media, por el momento no nos interesa mucho la media, mu de x, y varianza poblacional sigma cuadrado de x. Esto sí estamos diciendo que tiene una forma, esta es igual a 16, ¿no? Encuentre la probabilidad que la varianza muestral, ¿no? Que la varianza muestral se encuentre entre 12 y 18. Ese sería el ejercicio, ¿no? Para una muestra aleatoria de n igual a 30, se busca estimar la varianza poblacional mediante la varianza muestral. Suponiendo que la variable de interés x es igual a, se distribuye como una normal con media mu de x y sigma cuadrado de x igual a 16, ¿no? Lo que se pide se encuentra la probabilidad de que la varianza muestral se encuentre entre 12 y 18. En el fondo, lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular la probabilidad de que esta varianza muestral, esta s cuadrado de x, digamos, ¿no? Este estimador, se encuentre entre 12 y 18. Entre 12 y 18. Eso es lo que el ejercicio pide, ¿no? Aquí como una solución, ¿cómo deberíamos proceder para encontrar esta probabilidad, ¿no? Dado que la varianza muestral va a generar una distribución muestral, la idea es de esa distribución muestral calcular la probabilidad de que la estimación de la varianza muestral se encuentre entre 12 y 18. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? A ver, alguien ha escrito al chat. Ah, bueno, ya le han respondido. Sí, gracias, gracias. ¿No? Están los apuntes finalmente en la página de la materia, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cómo deberíamos proceder para calcular esto? Si estuviéramos en estadística 1, ¿qué necesitamos, no? Para calcular esta probabilidad, esta es la variable aleatoria, ¿no? Sigma cuadrado de x es la variable aleatoria. Necesitaríamos la distribución de esta variable aleatoria, ¿no? Para hacer este cálculo. ¿Sabemos algo de la distribución de esta variable aleatoria? No necesariamente, no del s cuadrado de x como tal, pero sí sabemos que si le hacemos algunas operaciones a este c cuadrado de x, sabiendo que las x que la conforman son de una normal, podemos utilizar justamente el teorema que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Nuestro teorema dice que esta varianza muestral, si le multiplicamos por n-1 y le dividimos entre ese cuadrado de x, el parámetro, esto se comporta como un h cuadrado, ¿no? Esto se comporta como un h cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, este teorema podemos utilizar, ¿no? Este teorema podemos utilizar y decir, bueno, si bien es cierto, no sé cómo se distribuye el s cuadrado de x, lo que sí sé, ¿no? Aquí yo puedo hacer algunos cambios. Yo sé que si al s cuadrado de x, si a este s cuadrado de x, le multiplico por n-1, le multiplico por n-1, digamos, le multiplico por n-1
y lo divido entre la varianza poblacional, entre el sigma cuadrado de x, esta de acá, todo este término se comporta como un h cuadrado, ¿no? Entonces, puedo hacer esa operación, o sea, puedo multiplicarle n-1 y dividirle entre sigma cuadrado de x. Si hago eso, tengo que hacer lo mismo a los extremos, ¿no? Al 12 y al 18 le tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Para que esto tenga sentido. Entonces, al 12 le multiplico por... al 12 le multiplico por n-1, en este caso sería 29, porque nuestro ejercicio n es igual a 30, entonces le multiplico por 29, y dice que le debería dividir entre sigma cuadrado de x, ¿no? Este está como dato de la variable x, ¿no? Que es igual a 16. En este caso yo le pongo esto 16, y está, 29 por 12 dividido entre 16. Y en el otro lado, al 18 le hago exactamente lo mismo, ¿no? Al 18 le hago exactamente lo mismo. Dividido entre 16 multiplicado por 29, ¿no? Ya con esto puedo avanzar más, ¿no? Y decir, bueno, el límite inferior es 29 por 12 dividido entre 16. Esto es 21,75. Este sería 21,75. ¿Menor a quién? Todo este término finalmente para mí va a ser una variable chi cuadrado, ¿no? Este para mí va a ser una variable chi cuadrado, ¿no? Nuestra variable chi cuadrado, y es una variable chi cuadrado con n-1 grados de libertad, ¿no? Una variable chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Lo voy a dejar simplemente como chi cuadrado, ahorita vamos a recordar que sus grados de libertad. Este finalmente es una chi cuadrado, ¿no? Y en el otro caso tendríamos 29 por 18 dividido entre 16. 32,625. 32,625. Esta probabilidad es la que tenemos que nosotros calcular, ¿no? Esa probabilidad. La probabilidad de que una chi cuadrado, ahora esta chi cuadrado, por el teorema, es una chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Es una chi cuadrado con 29 grados de libertad, ¿no? Es una chi cuadrado con 29 grados de libertad. Entonces, esta es una chi cuadrado con 29 grados de libertad. Entonces, para calcular esto, lo que yo necesito hacer es buscar el chi cuadrado de tablas, ¿no? Para 29 grados de libertad, el 32,635 y el 21,75, digamos, ¿no? Es buscar los chi cuadrados de tablas para estos dos. O lo que es lo mismo, ¿no? Si utilizamos la frecuencia, o perdón, la distribución acumulada, ¿no? La función de distribución, deberíamos buscar el f de 32,635, a eso restarle el f de 21,75, ¿no? Porque las acumuladas nos muestran la probabilidad acumulada hasta un punto, ¿no? Deberíamos buscar esto en ambos casos. ¿De quién? En este caso podría escribir algo así, ¿no? De una chi cuadrado con 29 grados de libertad, ¿no? Este es especial, digamos, ¿no? Porque es una chi cuadrado con esas características, ¿no? Ahí lo voy a poner. El f de 32 de una chi cuadrado con 29 grados de libertad, el f de 21,75 de una chi cuadrado con 29 grados de libertad. Eso es lo que tenemos que buscar. La podemos ver gráficamente. Es una chi cuadrado con... de chi xb, ya. Es una chi cuadrado con 29 grados de libertad. Entonces, para verla bien, su centro debería estar por el 29, así que le voy a pedir que me muestre
alrededor de ese valor, ¿no? Entre 0 y no sé, 60. Es la chi cuadrado que estamos viendo ahora nosotros, ¿no? Es la chi cuadrado de 29 grados de libertad. Y lo que pide el ejercicio en este caso es calcular la probabilidad de que esta chi cuadrado se encuentre entre 21.75 y 32.635. En el fondo me está pidiendo calcular esta área de acá, ¿no? El área entre estas dos rectas, debajo de la curva, ¿no? Ese es el área que me pide calcular. Debe ser un número alto nomás, digamos, ¿no? No es una probabilidad pequeña, es una probabilidad relativamente fuerte, pensando que justo está el valor en un área donde se acumula harta probabilidad, ¿no? ¿Cómo calculamos eso, no? Una opción es utilizar los valores que están en los libros, ¿no? Como en el caso de la normal, se recurren a los libros y se buscan en las tablas, por ejemplo, ¿no? Eso funcionaba muy bien cuando no había, digamos, programas estadísticos a la mano o internet, ¿no? Por eso las tablas eran bien populares antes. En nuestro caso podemos recurrir al ERE, ¿no? Al ERE. En el ERE, ¿no? En el ERE, el equivalente a la f, ¿no? A la función de distribución en el ERE, aquí justo lo tengo. En el ERE, para encontrar el f de algo, ¿no? El f de algo, que es igual a la probabilidad de que x sea menor a t, ¿no? Solamente ponemos p chis q, el valor y los grados de libertad, ¿no? P chis q, el valor que estamos buscando y los grados de libertad. Entonces, para solucionar esto en el ERE, lo único que yo haría es poner p chis q. El f, en este caso, el primero, es de 32.635. 32.635. Es un h cuadrado con 29 grados de libertad. Este es el primero, ¿no? Es esta primera valor, f. Este había sido 0.70, no 0.70. Tiene sentido, porque lo que me está marcando esto es toda la probabilidad que se acumula debajo de la curva hasta el 32.5, ¿no? Imagínense esta línea, todo el área debajo de la curva, debajo de ese valor, ¿no? Por eso nosotros después de esto le restamos el extremo inferior, ¿no? Que sería igual de un h cuadrado con 29 grados de libertad, en este caso en 21.75, que es 0.16, ¿no? Toda esta parte de acá, toda esta curva, todo este pedazo de acá vale 0.16, ¿no? 0.17 en probabilidad. Entonces al 0.70 le quitamos el 0.16, yo voy a tener el área que está entre estas dos rectas, ¿no? Esa es un poco la idea. Esto yo lo resto y ese es el valor, ¿no? 0.5376. 77, digamos, ¿no? Para manejar los cuatro decimales al menos. Sería 0.5377. Para manejar cuatro decimales. La probabilidad de que esto ocurra, ¿no? La probabilidad de que la cuasivarianza, o perdón, la varianza muestral, ¿no? La probabilidad de que la varianza muestral se encuentre entre 2 y 18 es muy alta, ¿no? Es de 0.5377. Es 0.5377. Y ya tendríamos resuelto el ejercicio, ¿no? El ejercicio 2 es parecido, ¿no? Tal vez no tiene una redacción tan directa, ¿no? Como el caso anterior, pero exactamente lo mismo, ¿no? Es construir, incorporar los elementos, tener el h cuadrado y después en el R resolverlo, digamos, ¿no? Resolverlo en el R. Entonces el ejercicio 2 igual puede servir como para repasar, digamos, ¿no? Cómo funciona el h cuadrado. Y ya está, ¿no? Esto basados en el teorema que habíamos visto antes, ¿no? En el teorema que habíamos visto antes. Ya, preguntas, consultas de la chi cuadrado.
¿Todo bien? Ya. Hay una cosa que hay que notar acá con esto del h cuadrado, antes de pasarnos a la distribución de student, ¿no? Una especie de nota, ¿no? Y si nosotros nos concentramos en esta de acá, ¿no? Si nosotros nos concentramos en esta fórmula, ¿no? Que dice, esta fórmula de acá es equivalente a un h cuadrado. Voy a irme a ver un rato ahí, ese pedazo, esa fracción. Este elemento, ¿no? Este elemento. ¿Qué tal si yo esa sigma cuadrado de x lo introduzco, ¿no? Lo introduzco dentro de la sumatoria, ¿no? ¿Qué tal si eso yo lo introduzco dentro de la sumatoria? Tendría finalmente algo de esta forma, ¿no? Tendría xy menos x barra, poner en minúscula nomás, pensaba que es dividido entre sigma cuadrado de x bueno, sin el cuadrado en este caso, ahí, ¿no? Si yo introduzco, si yo introduzco el sigma cuadrado de x dentro de la sumatoria, como es una constante, la puedo meter, ¿no? Y el cuadrado aprovechar. ¿A qué les recuerda este procedimiento de acá? ¿A qué les recuerda esto? Xy menos x barra dividido entre sigma. ¿A qué les recuerda ese procedimiento? ¿Alguien recuerda? Nadie. Si a un dato le quito su promedio y le divido entre su desviación estándar, ¿qué le llamábamos a eso? ¿Qué le llamaban en estadística 1? Nadie. A ver, replanteo. Una de las condiciones para que esto suceda, ¿no? Para que esto suceda, es que estas x sí sean normales, ¿no? Es que estas x sí sean normales. ¿Qué pasa si yo a una variable normal, como esta xy, le resto su media y le divido entre su desviación estándar? Le divido entre su desviación estándar. ¿Qué pasaría? Nadie, alguien.
Ya. Nadie recuerda estadística 1. Si esta es una normal y le restamos su media y le dividimos entre su desviación estándar, tenemos lo que en definición era una normal estándar, ¿no ven? Porque este proceso es el de estandarización. Este proceso es el de estandarización. En el fondo, ¿no? En el fondo, una, una distribución, en el fondo, la distribución chi cuadrado, ¿no? Chi cuadrado, es la suma de variables aleatorias normales estandarizadas, ¿no? Normales estándar. En el fondo, la distribución chi cuadrado es la suma de variables aleatorias normales estándar. Esta de acá, digamos, ¿no? Esta es una normal estándar. Normales estándar al cuadrado. Hay una conexión medio directa, ¿no? Si yo a variables aleatorias normales las elevo al cuadrado y las sumo, eso me da chi cuadrado, ¿no? Eso me da una distribución chi cuadrado. Es lo que nos dice la nota, digamos, ¿no? Finalmente, una chi cuadrado es la suma de normales estándar al cuadrado, ¿no? Como una conexión hacia la normal, ¿no? Por eso lo importante de que la x sea normal siempre. Ya, entonces, a ver, pasaremos al siguiente, que es la distribución t de student. La distribución t de student tiene una particular bien interesante que es como una distribución que aparece o que es necesaria cuando el tamaño de muestra con el que estamos trabajando es pequeña, ¿no? No es lo suficientemente grande. Ya cuando hemos visto la distribución muestral para la media y hemos visto el teorema del límite central, hemos dicho que cuando la población cuando la muestra, perdón, es mayor a 30, podemos nosotros presumir que esto se aproxima a una normal, ¿no? Eso nos dice el teorema del límite central. Sin embargo, ¿qué pasa cuando n es más pequeña? ¿No? Cuando la muestra es mucho más pequeña. ¿Qué puede suceder en poblaciones también pequeñas? ¿No? Que tomamos muestras pequeñas. Lo que la teoría dice es que en esos escenarios, ¿no? Es más adecuado o la distribución de student nos puede ayudar a entender o aproximar mejor la distribución de algún estimador como la media, ¿no? Entonces tendríamos la media cuando la muestra es mayor a 30, usamos la normal. Pero para la media, cuando la muestra es menor a 30, deberíamos utilizar una aproximación basada en la t de student, ¿no? Esa es un poco la idea de esto, ¿no? ¿Cuál es la formalización de la t de student? Que igual tiene algunas consideraciones particulares, ¿no? Nos dicen, bueno, sea z una variable aleatoria normal estándar, ¿no? Partimos de una variable z que es normal estándar, y b una variable aleatoria chi cuadrado, ¿no? Y b una variable aleatoria chi cuadrado con b grados de libertad, ¿no? Con b grados de libertad. Si tanto esta variable z y la variable b son independientes, entonces la distribución de la variable aleatoria x, ¿no? La resultante del cociente de estas dos, ¿no? Donde z es normal y b es una chi cuadrado, esta x dice que se comporta como una distribución t con b grados de libertad, ¿no? Como una distribución t con b grados de libertad. Normalmente la denotamos de esta forma. Esta variable x nueva a partir de esta transformación se distribuye como una variable t de student con b grados de libertad. Conserva, si se dan cuenta, los grados de libertad de la chi cuadrado que haya entrado, ¿no? Conserva los grados de libertad de la chi cuadrado que entraba acá. Ese es el origen formalmente de la variable x, ¿no? La forma de esta distribución, gamma de b más 1 sobre 2, dividido entre la función gamma de b medios, raíz cuadrada de b
pi multiplicado por 1 más x cuadrado sobre b elevado a la menos b más 1 cuadrado, ¿no? Es una estructura un tanto compleja, no es muy fácil de recordar la distribución t de student. Eh, su dominio, ¿no? O el recorrido de esta variable está en todos los reales, de menos infinito a infinito, pensando en que está heredando las características de la variable z, ¿no? Está heredando esas características, ¿no? Se sobreponen al recorrido del h cuadrado, ¿no? No se olviden que z tiene un recorrido de menos infinito a infinito y el chi cuadrado tiene un recorrido en los números positivos, ¿no? Números positivos mayores a cero. Esta raíz nunca va a ser cero, nunca va a ser negativa, eso es bueno, entonces, mientras en el numerador están números negativos y positivos, por lo tanto el que prevalece es el numerador en este caso, ¿no? Una característica interesante de la distribución t de Student es que tiene propiedades muy parecidas a la normal, ¿no? Tiene propiedades muy parecidas a la normal. Es una distribución simétrica, ¿no? Es una distribución simétrica, para empezar, igual que la distribución normal, igual que la distribución normal. Podemos ponerlo de esta forma, ¿no? Una propiedad que es igual bien interesante antes de ver el gráfico tal vez, es que como la t de student se utiliza para casos particulares, digamos, como cuando la población es más, cuando la muestra es más pequeña, a medida de que la muestra crece, ¿no? A medida de que la muestra crece, la t de student se va a parecer a una normal, ¿no? A medida de que la t de student crezca, a medida de que la muestra crezca, la t de student debería parecerse a una normal. En esta idea, ¿no? En esa idea, como una nota, cuando b, ¿no? Cuando el parámetro b de la t de student tiende al infinito, no es lo mismo decir que la muestra crece, por decir en este lenguaje de nuestras distribuciones muestrales, ¿no? Porque los grados de libertad que aparecen acá, no se olviden que están asociados al h cuadrado, esos grados de libertad del h cuadrado por lo anterior estaban bien asociados al tamaño de la muestra, ¿no? n-1, entonces la podemos tomar como una idea de muestra. Cuando la muestra crece, a medida de que la muestra crece, la t de student se comporta como una normal, dice, ¿no? Básicamente sería una normal, ¿no? A medida de que b tiende al infinito, la variable t se va a comportar como una normal con la misma media, con un centro en cero, pero una varianza igual a b dividido entre b medios, ¿no? Esta sería la varianza de la normal a la que converge cuando los grados de libertad crecen, ¿no? Cuando los grados de libertad crecen. Podemos comparar de alguna manera la distribución normal con una t de student, ¿no? Con una t de student. Por ejemplo, esta de acá, la curva negra es una normal con una varianza igual a esta, ¿no? Con una varianza de b sobre b medios, ¿no? En la curva negra. Mientras la roja es una distribución t de student con 10 grados de libertad, ¿no? Con 10 grados de libertad. La negra es una distribución normal con media 0 igual, pero su varianza vendría a ser 10 dividido entre 10 octavos, digamos, ¿no? Con una varianza en 10 octavos, la negra, ¿no? En teoría, esto a medida de que los grados de libertad crezcan, estas dos se van a aparecer, digamos, ¿no? A medida que estas dos van a aparecerse. Eso lo podemos ver en el R rápidamente. Perdón, no con... A ver, algo está pasando aquí. Ahí debería ser, ahora sí. Entonces, volviendo a la figura, con 10 grados de libertad, ¿no? Con 10 grados de libertad, esa es la
La curva roja es la t-de-student, la negra es la normal que trata de aproximarse, con 5 grados de libertad, ¿no? La distorsión es un poco más fuerte, ¿no? La distorsión entre la t-de-student y la normal es un poco más fuerte, pero lo que la propiedad dice que a medida de que los grados de libertad crecen, estas dos son parecidas, ¿no? La normal con la t-de-student. Le voy a poner, por decir, 20 grados de libertad, ¿no? 20 grados de libertad. Esta es la normal y esta es la t-de-student. Ya están más cerca, digamos, ¿no? Ya se comportan casi, bueno, se comportan de una forma similar, digamos, ¿no? Con 20 grados de libertad. Con 30 grados de libertad, ¿no? Con 30 grados de libertad, esa es la normal y esa es la t-de-student, ¿no? Con 30 grados de libertad. Con 100 grados de libertad, 100 grados de libertad, ahí está, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo algo mal acá. Denme. Ahora sí. Este es con 100 grados de libertad, ¿no? Con 100 grados de libertad. Otra vez, con 20 grados de libertad. Con 30 grados de libertad. ¿No? Cada vez se solapan más, ¿no? Se solapan más. Por eso, digamos, ¿no? Me voy a ir al 40. No, igual, las curvas son muy parejas, ¿no? Hay algunos lugares donde no están todavía solapados, ¿no? Por eso también una de los criterios de esto del 30, ¿no? De que una muestra es grande cuando es mayor a 30, también parte por este criterio de utilizar la t-de-student, ¿no? Porque hay como una regla, digamos, ¿no? Si la muestra es mayor a 30, uno puede utilizar el teorema del límite central sin problema. Pero cuando la muestra es menor a 30, uno no necesariamente puede utilizar el teorema del límite central, está como que más restringido, y una alternativa a esa es utilizar la t-de-student, ¿no? Porque la t-de-student, ¿no? Se comporta mejor a muestras pequeñas, ¿no? Se comporta mejor para muestras pequeñas. Esa es básicamente la idea de esta parte, ¿no? A ver, voy a dejar con 5 grados de libertad para que vean y voy a poner otro grafiquito aquí abajo con 20 grados de libertad, ¿no? Uno con 50 grados de libertad. Entonces esta va a ser la curva con 5 grados de libertad para ver la normal versus la t-de-student, y con 50 grados de libertad va a ser esto. La normal se acerca más a la t-de-student, ¿no? La t-de-student se acerca más a la normal. Es lo que nos dice básicamente ese teorema, ¿no? Como corolario, ¿no? Como un corolario, como un resultado de ese teorema, podemos decir que si tenemos un conjunto de variables aleatorias independientes, de n variables aleatorias independientes, que justamente es el caso que estamos estudiando en distribuciones muestrales, si tenemos un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? E idénticamente distribuidas. Este es un principio que lo hemos ido manejando siempre. Si nuestra muestra son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, y además ponemos una condición adicional, ¿no? Ponemos una condición adicional que vendría a ser que cada una de estas x proviene de una distribución normal, ¿no? Proviene de una distribución normal. Este es como el requisito medio fuerte, ¿no? Este es un supuesto fuerte. Estamos diciendo que los datos provienen de una normal, ¿no? Esto no siempre ocurre, ¿no? No siempre ocurre. Por eso a veces es un supuesto fuerte cuando hacemos análisis de datos, ¿no? Utilizar la t-de-student está suponiendo que los datos provienen de una normal. Y eso no siempre ocurre, ¿no? Eso no siempre ocurre. Pero el corolario lo que nos dice es que si eso sucediera, ¿no? Si los datos de los cuales provienen son normales, con media y varianza fija, ¿no? Constante,
Entonces podríamos definir estos dos estadísticos, dice, ¿no? La media muestral y la varianza muestral, ¿no? La media muestral y la varianza muestral. De tal forma, ¿no? De tal forma que si nosotros hacemos un ejercicio muy parecido a este, ¿no? Una normal estándar menos dividido entre una chi cuadrado, ¿no? Si nosotros hiciéramos algo muy parecido a eso, que en este caso sería la media muestral menos su promedio, menos el parámetro mu, ¿no? Dividido entre la raíz cuadrada, en este caso sería la varianza o la desviación estándar, digamos, muestral, ¿no? La raíz cuadrada de ese cuadrado de x, dividido entre la raíz cuadrada de n. Este elemento, este término, dice que se parece o se va a parecer a una t de student con n-1 grados de libertad. Se va a parecer con n-1 grados de libertad. Esta fórmula la ponemos como una alternativa para calcular ya probabilidades cuando tengamos muestras pequeñas y que nos va a servir justamente para parametrizar la información, ¿no? Nos va a servir justamente para parametrizar la información. En el fondo, este es un proceso de estandarización. Este es un proceso de estandarización, ¿no? Con n-1. Y esto se cumple siempre y cuando las xy sean normales, ¿no? Esto se cumple siempre y cuando las xy sean normales. Al igual que en el caso del chi cuadrado, podemos ver cómo se comporta la distribución chi cuadrado a medida de que los grados de libertad varían, ¿no? Ahí se puede ver un poco el espectro cuando, a medida de que los grados de libertad van variando, en este caso de 3 a 30, digamos, ¿no? La curva negra es cuando se tienen 2 grados de libertad y se va un poco empujando hacia arriba a medida que los grados de libertad crecen, ¿no? A medida que los grados de libertad crecen, ¿no? Se va pasando a parecer a una normal, ¿no? La T de student. Este teorema de acá es importante porque nos está diciendo que este principio de la chi cuadrado, perdón, este principio de la T de student a partir de la normal estándar y una chi cuadrado, lo podemos llevar en términos de nuestros estimadores. Esto lo podemos llevar en términos de nuestros estimadores, ¿no? Que estaría como la chi cuadrado y estarían como la normal estándar, digamos, ¿no? Una aproximación. Es lo que nos dice el teorema, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar esto? Una manera es simulando, ¿no? Mostrando el resultado por simulación, ¿no? Que sería más que todo una demostración empírica, más que teórica. Y sería, ¿no? Generarse una muestra o simular muestras de tamaño n-1 y mirar que las muestras con estas características se comportan como una T de student con n-1 grados de libertad, ¿no? Y ver gráficamente si es cierto, ¿no? Compararla con una T de student con estas características. En teoría deberían parecerse, ¿no? A medida de que voy tomando más distribuciones muestrales, ¿no? En el R, para obtener la frecuencia para obtener la probabilidad de una T de student, basta con utilizar el comando pt, ¿no? pt. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la probabilidad de que una x sea menor a una t, ¿no? De que la x sea menor a t, donde x se distribuye como una T de student, que es equivalente a calcular la f grande de t, ¿no? La distribución acumulada de f en el punto t. Este valor, digamos que es la probabilidad acumulada hasta un punto t, en el R basta con escribir pt, digamos, pt del valor y los grados de libertad. Como un ejemplo muy sencillo, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor a 2, dado que x se comporta como una T de student con 10 grados de libertad? En el R simplemente sería pt de 2, 10, ¿no? pt de hasta el 2 con 10 grados de libertad, ¿no? Y esa probabilidad es de 0,96. En el R esta probabilidad va a ser mucho más directa, ¿no? Así que los que me están siguiendo con el R, tal vez podamos aumentar algún
algunos ejercicios acá para esto, para practicar con el R. Algunos ejercicios de la anterior vez. Voy a poner aquí otros ejercicios. Ejercicio 2. Ejercicio 1, ejercicio 2. Sea X que se distribuye T de student con B grados de libertad igual a, pondremos 20. Sea X una variable aleatoria con 20 grados de libertad. Se pide calcular lo siguiente. La probabilidad de que X sea mayor a 20 la probabilidad de que X sea mayor a 20 a ver, vamos a dibujar esta de student primero. Una de student con 20 grados de libertad. Bueno, como su centro está en 0, esta no debería ser tan grande. Ya. La probabilidad de que X sea mayor a 0,5, pensando en el centro. Mayor a 0. La probabilidad de que X sea menor a 1. Y la probabilidad de que X se encuentre entre menos 1 y 1. Veremos si eso es suficiente. Esta es la T de student que estamos viendo. Esta es una T de student con 20 grados de libertad. A ver, los que están con el... o los que tienen el R, podemos hacer estos 4. Y los que no, sería el que puedan abrirlo o ver alguna forma, ¿no? Igual hay un R virtual, digamos, ¿no? Que uno puede utilizar. Incluso sin ir muy lejos, para esta parte en particular, hay un boot en el Telegram que nos permite utilizar ¿no? Nos permite utilizar el R en el Telegram. A ver, les voy a pasar al grupo. Ese es un boot en Telegram que es bien interesante, que funciona de una manera bien sencilla, ¿no? Si por alguna razón no quieren, digamos, tener acceso al... no quieren tener el R y utilizar la computadora, digamos, eh, tienen la opción de entrar a su boot, ¿no? Este es el R boot, ¿no? Este es el R boot. A ver, déjenme un momento ver. Está pasando. Ahora sí. Esto para mostrarles. Ahora sí, para mostrarles en cero mejor. Este es el reboot. Basta que... A ver, ¿dónde está? Basta que escriban cualquier cosa. El boot va a entender que algo le están pidiendo y les va a pedir que
A ver, no me está pidiendo. Entonces, para inicializar el boot, simplemente ponemos start. Vemos si nos responde. Creo que ya no está funcionando. Sí, creo que no está funcionando su boot. Qué raro. Ya se debe caer su servidor, me imagino, pero por lo menos a mí no me está funcionando. Entonces vamos a leer nomás. Ya, entonces, a ver, con lo que hemos visto, con esta forma de calcular la probabilidad de una TD-Student, a ver si alguien tiene la probabilidad de que x sea mayor a 0,5, la probabilidad de que x sea mayor a 0, la probabilidad de que x sea menor a 1, la probabilidad de que x esté entre menos 1 y 1. Si alguien ya tiene alguno de esos valores. ¿Cuánto será esta? La probabilidad de que x sea mayor a 0. ¿Cuánto creen que sea? La probabilidad de que x sea mayor a 0. Si es una distribución simétrica con 0.5. centro 0, eso, ¿no? 0.5. Es una distribución simétrica con centro en 0. Podemos confirmar en el R. Simplemente sería, por definición, todas estas que son mayores, yo lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 0.5, por ejemplo, ¿no? Y ya esta puedo buscarla en el R, digamos, esta acá. Y esta no debería haber necesidad, digamos, pero igual puedo ponerle 1 como la probabilidad de que x sea menor o igual a 0. Esta es directa ya para calcular, digamos, ¿no? Porque esta va a ser finalmente 1 menos f de la t de 0.5. Esta otra va a ser directamente f de 0, ¿no? Para una t de student. Y esta va a ser f de 1 para una t de student. Y esta va a ser, por definición, f de 1 menos f de menos 1. En el primer caso debería ser 1 menos f de 0,5, que sería pt, es la probabilidad de una t de student en el punto 0,5 con 20 grados de libertad.
El resultado es 0.3112. 0.3113, digamos, redondeando, ¿no? En el segundo caso, debería ser 1 menos pt de 0 de 20 grados de libertad. ¿No? 0,5. ¿No? Esto es 0,5 por la propiedad de simetría. 0.5. F de 1 simplemente debería ser pt de 1, ¿no? Pt de 1 con 20 grados de libertad, que había sido 0.8353. Este 0.8354. ¿Y esta última cuánto será? A ver, les voy a dar unos 2 minutitos para que vayan buscando esta. La probabilidad de que x se encuentre entre -1 y 1 para una TED Student. A ver ahí, Ronald dice 0.6707. ¿Alguien más? 0.6707. Sí, ¿no? Eso está. eh, ya en el programa esto es bien fácil, ¿no? PT de. Incluso aquí puedes, bueno, mejor poner nomás 1 de 20 grados de libertad menos PT de -1 de 20 grados de libertad, ¿no? 0.6707. 0.6707. Ya tendríamos nuestra probabilidad de una TED Student. De la TED Student, por el momento lo que nos interesa es un poco entender sus propiedades, ¿no? Que finalmente está vinculado a hacer el cociente entre una normal y una chi cuadrado. Lo más importante de acá es que una TED Student se define como el cociente entre una normal estándar y una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. La raíz cuadrada de una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. Además, lo que exige para que esto suceda es que Z y B sean independientes. Tanto Z y B sean independientes. Es decir, que esta normal con esta chi cuadrado tienen que ser independientes. En nuestro caso, ¿no? Cuando vayamos viendo la formalización de la TED Student para los siguientes capítulos, esta Z va a ser como el promedio, digamos, ¿no? No se olviden que para nosotros el promedio o la media tiende a tener un comportamiento tipo normal bajo ciertas condiciones, ¿no? Por el teorema del límite central, entonces ese va a estar un poco ligado a este de acá, digamos, ¿no? Y en el denominador está la varianza, ¿no? Porque la varianza tiene un comportamiento tipo chi cuadrado, ¿no? Entonces es como el cociente entre el promedio y nuestro chi cuadrado, digamos, ¿no? Que un poco se enfatizaba en esta, en el corolario que habíamos visto, ¿no? Un poco esto se enfatizaba en el corolario, donde si yo tengo la media y una varianza muestral, entonces, por definición, yo debería tener que esa media menos el parámetro dividido entre ese cuadrado
raíz cuadrada de n, entonces igual es una t de student, ¿no? Este corolario lo vamos a volver a retomar cuando veamos el capítulo 3 y 4, ¿no? Porque tanto el capítulo 3 como las estimaciones, como el capítulo 4, que son pruebas de hipótesis, todas giran alrededor de la media, la proporción, la diferencia de media, la varianza muestral. Entonces, cuando estemos en la media y la muestra sea mayor a 30, vamos a estar en el teorema del límite central. Pero cuando la media cuando la muestra sea menor a 30 y suponemos que los datos provienen de una normal, vamos a estar en el escenario de una t de student. Entonces, vamos a ir volviendo a este corolario, seguramente en los próximos capítulos, ¿no? Pero con esa idea, digamos, ¿no? De trabajar para la media, digamos, ¿no? En esto. Y ya nuestra última distribución para terminar este capítulo es la distribución de Fisher. Es la distribución de Fisher, que esta es un poquito más compleja que las anteriores, ¿no? Son de las 3 distribuciones más complejas que hay, digamos, en esta parte, que es tanto la chi cuadrado, la t de student y la Fisher, ¿no? Por su forma, por su estructura un tanto compleja, como la ven acá. Pero tienen una conexión cercana, digamos, ¿no? Como han visto, la t de student cociente entre una normal y una chi cuadrado, ¿no? La raíz cuadrada de una chi cuadrado sobre sus grados de libertad. La distribución chi cuadrado como la suma de normales independientes al cuadrado. Y la Fisher, en el fondo, es una variable que es el resultado del cociente entre dos chi cuadrados y sus grados de libertad. Aquí el teorema lo que nos dice es justamente eso, ¿no? Sean v dos variables aleatorias independientes, ¿no? U y v tienen que ser independientes. Con u, que se distribuye como una chi cuadrado con b1 grados de libertad, y b, que se distribuye también chi cuadrado con b2 grados de libertad. Entonces, ¿no? Vamos a definir a esta variable x, ¿no? Como el cociente entre u sobre sus grados de libertad, b sobre sus grados de libertad, ¿no? Este cociente, la teoría nos dice que esta x, ¿no? A partir de esta transformación, se distribuye como una Fisher, ¿no? Se distribuye como una distribución f de Fisher, y la notación normal que se utiliza para eso es, decimos que x se distribuye como una f, ¿no? Como una distribución Fisher, con dos parámetros, b1 y b2. B1 y B2, ambos son grados de libertad, digamos. B1 grados de libertad, B2 grados de libertad, ¿no? De la Fisher. La forma de la distribución F, o la forma de la distribución de Fisher, su función de densidad, tiene esta forma, ¿no? Que son los grados de libertad elevados a B1 dividido entre 2, x b1 medios menos 1 de la función gamma, ¿no? Es una distribución tanto compleja, ¿no? No les voy a pedir que recuerden, ¿no? De memoria estas distribuciones, ¿no? Lo que nos interesa más que todo es el fondo, ¿no? De qué significan y para qué sirven, ¿no? Otra cosa que es importante entender es que la Fisher tiene un recorrido en los positivos, ¿no? Y es lógico, ¿no? Pensando que U era para los positivos, B era para los positivos, el cociente entre dos positivos va a ser positivo, entonces ¿no? Seguimos trabajando sobre x mayores a 0, ¿no? X mayores a 0. Entonces nuestra variable x tiene esa forma para x mayores a 0. ¿Cuál es el uso de una distribución de Fisher, o cuando se vuelve interesante usarla o trabajar con esta? Es cuando recordamos su definición, ¿no? U dividido entre B1, ¿no? Son sus grados de libertad dividido entre B1, B los grados de libertad dividido entre B2. U y B son chi cuadrados, ¿no? Ambas son chi cuadrados. Una cosa que tenemos que tener en mente acá es tratar de conectar, ¿no? ¿Para qué utilizábamos la chi cuadrado antes? La utilizábamos como
como una distribución que nos explicaba el comportamiento de la varianza, ¿no? La varianza muestral, ¿no? Eso es lo que, para eso nos servía la chi cuadrado, para evaluar la varianza, ¿no? La varianza muestral. Entonces uno se imaginaría, digamos, que U está relacionada a una varianza muestral y B debe estar relacionada a otra varianza muestral, porque son estas dos independientes. Entonces uno puede pensar en dos poblaciones distintas, por decir, ¿no? Una población tal vez de hombres y una población de mujeres, digamos, ¿no? Están las dos poblaciones con sus variables, son independientes, yo tomo una muestra de ambos grupos y analizo una variable y comparo sus varianzas. En el fondo, la distribución de Fisher se utiliza para comparar varianzas de dos poblaciones, porque parecería que estamos haciendo acá el cociente de dos varianzas, ¿no? El cociente de dos varianzas. La varianza es una medida de dispersión. Por lo tanto, ¿no? Si U y B son dos poblaciones distintas, por decir, con sus propias varianzas, y estamos analizando la misma variable, este cociente me puede significar muchas cosas, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la variable de interés es la nota, digamos, ¿no? La nota de una materia. Y tengo dos poblaciones, hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Si yo tomo una muestra y quiero estimar sus varianzas, ¿qué me estaría diciendo el cociente de esas dos varianzas? ¿No? Puedo decir cociente de la varianza de hombres versus el cociente de la varianza de las mujeres, ¿no? O sea, en el numerador puedo tener la varianza de los hombres, en el denominador la varianza de las mujeres. ¿Qué significa ese valor, digamos, ¿no? Que yo haga esa división y yo encuentre un resultado, ya sea muy grande, muy pequeño, ¿no? ¿Qué significará? ¿Qué dicen? En ese ejemplo de las notas, si las varianzas de ambos grupos, si el comportamiento de ambos grupos en términos de dispersión fuera la misma, entonces, y la muestra es del mismo tamaño, por decir, ¿no? La muestra es del mismo tamaño, este cociente debería ser 1, ¿no? Porque estamos diciendo que el numerador es exactamente igual al denominador, porque sus dispersiones, las dispersiones de ambas poblaciones son iguales. Si las dispersiones de ambas poblaciones son iguales, el cociente entre eso debería ser 1. Si es mayor a 1, significa que la población de arriba tiene mayor dispersión que la de abajo. Y si es menor a 1, significa que la población 2 tiene una mayor dispersión que la de arriba. Entonces, la Fisher entra en esa lógica, digamos, de evaluar el comportamiento de la dispersión en las poblaciones, ¿no? Entonces ahí aparece nuevamente nuestro concepto de las varianzas muestrales, ¿no? Que era lo que habíamos introducido antes. Supongamos que tenemos dos muestras aleatorias, ¿no? Que tenemos dos muestras aleatorias de tamaño N1 y N2, ¿no? Que se seleccionan de dos poblaciones normales, ¿no? Nuevamente estamos en el escenario de poblaciones normales. Estas poblaciones normales tienen sus propias varianzas, sigma cuadrado 1, sigma cuadrado 2, ¿no? Puede ser el ejemplo de tenemos la población de hombres y mujeres y estamos evaluando las notas y extraemos una muestra de la población de hombres, una muestra de la población de mujeres. Por el teorema de la chi cuadrado sabemos que el estimador de la varianza, ¿no? El estimador de la varianza, aquí me está faltando un cuadrado. Voy a irme un ratito a la formulita acá. Estamos aquí, ¿no? Entonces, si tenemos nosotros esas dos poblaciones, ¿no? Si tenemos esas dos poblaciones, lo que podríamos decir fácilmente es que, aquí me está faltando, perdón, la población 1, dada su estimador, ¿no? Su estimador de la varianza, su S cuadrado 1, y la población 2, la chi cuadrado 2, que tiene igual su propio estimador, ¿no? Su estimador de la varianza, su estimador de la varianza, con su parámetro sigma 1, sigma 2, ¿no? De la población,
por el teorema que nosotros hemos visto, esta variable chi cuadrado 1 y esta variable chi cuadrado 2 se comportan, ¿no?, como una chi cuadrado con n-1 grados de libertad en el primer caso y con n2 menos 1 grados de libertad para la segunda población. ¿No? Esto es cierto, ¿no? Esto es cierto por el teorema que nosotros hemos visto. Estamos en el escenario que estamos trabajando con dos poblaciones distintas y estamos analizando las varianzas muestrales de ambas poblaciones. ¿Qué nos dice el teorema? ¿No? Si estas dos poblaciones son independientes, por eso decimos que si el estimador S1 y el estimador S2 son estimadores independientes, ¿no?, si estos dos estimadores son independientes, entonces el cociente, ¿no?, el cociente de estas estimaciones, ¿no?, el cociente de estas estimaciones, aquí me está faltando un cuadrado también. El cociente de estas estimaciones debería comportarse como una Fisher, ¿no? Eso es lo que nos dice el teorema de estas varianzas muestrales, ¿no?, que sería el teorema de las varianzas muestrales. Está contando ese cuadrado. Ahora sí, ¿no? Lo que el teorema me dice es que si yo divido la varianza muestral entre su varianza poblacional de la población 1 y hago lo mismo, la varianza muestral de la población 2 sobre su varianza poblacional, esta se comporta como una Fisher con n1 menos 1 grados de libertad para B1 y n2 menos 1 grados de libertad para B2. Esta se comporta como una distribución de Fisher, ¿no? El cociente de chi cuadrados es Fisher, ¿no?, en el fondo. El cociente de chi cuadrados es Fisher. Este teorema está validando la idea que teníamos de que la Fisher nos va a servir justamente para comparar la dispersión que tengamos en dos poblaciones, ¿no? La dispersión que tengamos en dos poblaciones. Cuando la distribución de Fisher no estoy muy seguro si la ven en otras materias, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, esta distribución de Fisher la vamos a utilizar cuando veamos el cociente de varianzas o el intervalo de confianza o la prueba de hipótesis para la igualdad de varianzas, ¿no? Eso lo vamos a ver nosotros en el capítulo 3 y 4, nuevamente, la distribución de Fisher. Después, en otras materias que ustedes vayan a ver, creo que no está, ¿no? Creo que no se ve ni en operativa 1 ni en operativa 2. Pero el uso de la distribución de Fisher es muy amplia cuando ustedes lleguen a ver en algún momento, tal vez en esta lógica de la ciencia de datos, ven los diseños experimentales o modelos lineales que están bien relacionados a estos procesos de econometría y otras mediciones. Ahí aparece la Fisher nuevamente, ¿no?, con la idea de tratar de medir si las dispersiones dentro de un grupo son mayores a las dispersiones dentro de otro grupo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tiene un uso muy fuerte la distribución de Fisher. Y de hecho, digamos, ya, cuando uno hace regresiones muy sencillas, ¿no?, igual la distribución de Fisher ya está presente, por ejemplo, ¿no? Ustedes creo que en alguna materia han llevado regresiones, creo que al inicio me decían que en física habían llevado regresiones. Por ejemplo, ¿no?, una regresión simplemente es la relación entre dos variables. Yo puedo hacer una regresión muy sencilla acá con 100 datos respecto a otros 100 datos. Vamos a ver qué es lo que me sale para mostrarles dónde aparece la Fisher. Por ejemplo, esta es una regresión y le voy a pedir que me dé un resultado, un summary de esta regresión. Bueno, no me está saliendo
como quiero, tal vez necesito una base de datos un poquito más grande. Bueno, tal vez a esto le puedo pedir. Bueno, es por mis datos más que todo, porque no son de todo muy buenos datos. Ahí, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta es una ANOVA que normalmente se utiliza para regresiones y analizar los residuos de las regresiones. Ahí, por ejemplo, aparece un F, ¿no? Aparece un F calculado. ¿Y de dónde aparece el F calculado? En el fondo es cuando uno hace regresiones, está la varianza que se explica por las variables dependientes y está la varianza que no se explica, que normalmente queda en los residuos. Esas varianzas, ¿no? Las tenemos acá, la varianza que se explica y la varianza de los residuos. Ambas varianzas finalmente son independientes porque son elementos, ¿no? distintos. Y aquí está una idea de los grados de libertad. Si ustedes si ustedes hacen el cociente entre estos dos, digamos, introducimos los grados de libertad, finalmente, por eso ahí aparece la Fisher, digamos, ¿no? que trata de ver la relación entre la varianza que se explica por las variables dependientes respecto a las variables que no se explican, que es el residuo, para entender, ¿no? cuánto estamos explicando, digamos, ¿no? cuánta relación o cuán bueno es el modelo que estamos sacando, ¿no? Y aparece otra vez la distribución de Fisher. Pero en el fondo tiene la misma idea, ¿no? Del cociente entre dos varianzas, ¿no? ¿Por qué? Porque la varianza se cuenta como una chi cuadrado y el cociente entre chi cuadrados es una distribución de Fisher, ¿no? Entonces, está presente en varias áreas de la estadística, la distribución de Fisher, ¿no? Para ver un poquito cómo se ve la distribución de Fisher, podemos ver algunos ejemplos. Esta es, por ejemplo, una distribución de Fisher con 10 grados de libertad, ¿no? En ambos casos. Vamos a ver cómo se comporta si con 15 grados de libertad en un lado y 10 en el otro, ¿no? Igual, ¿no? No hay mucha diferencia. Van a ver que la distribución de Fisher voy a hacer crecer los grados de libertad a 100, digamos, en ambos casos. 100. Voy a hacer crecer los grados de libertad a 1000, digamos. Lo único que va a hacer es que se van a achatar, ¿no? Se irá achatando la curva. O voy a usar un poco los grados de libertad más convencionales, ¿no? Noten que en este caso, los grados de libertad están haciendo como una relación a la muestra que nosotros tenemos en las dos poblaciones, ¿no? Eso es lo que está haciendo los grados de libertad. Pero en todos los casos, ¿no? En todos los casos, ya sean 10, 15, 10, 100, 100, 1000 o 30, en todos los casos, la distribución de Fisher está muy cercana, ¿no? O su centro está alrededor del 1. En todos los casos, ¿no? En todos los casos, el centro de la distribución de Fisher está cercana al 1. Y eso es porque en el fondo la Fisher se construye como el cociente de dos chi cuadrados, ¿no ven? Y uno espera que en el mejor caso, si fueran independientes las dos y ambas provienen de poblaciones muy similares, deberían tener, deberían tener dispersiones muy similares, muy parejas, ¿no? Y es lo que trata de hacer la Fisher, ¿no? Debería ser muy parejo, ¿no? Por eso debería estar cerca al 1. No importa cuánto movamos los grados de libertad, esto siempre va a suceder. La Fisher va a estar muy cercana o rondando, ¿no? La curva va a estar rondando el valor del 1, ¿no? Por la definición misma del cociente entre dos chi cuadrados, o en este caso el cociente de dos varianzas. En el R, ¿no? En el R, para encontrar la distribución de Fisher, simplemente utilizamos la función PF, ¿no? PF. P está vinculada a probability, F está relacionada a la Fisher, ¿no? Como tal. Entonces, para encontrar la probabilidad de que X sea menor a un T, lo que es equivalente a un F de T, donde esta X se comporta como una Fisher con B1 y B2 grados de libertad, una F de 10, 10, es equivalente a escribirla de esta forma, ¿no? Si queremos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que X sea menor a 1, ¿no? Si queremos calcular la probabilidad de que X sea menor a 1,
para una f sería la f en 1, ¿no? Entonces eso en el R es pf del punto 1, ¿no? La acumulación hasta el punto 1 de una Fisher con 10 grados de libertad en B1 y en B2, ¿no? Entonces calcularíamos el área que está debajo del 1 en este caso. Y ese valor había sido de 0.5, ¿no? 0.5. Esto podemos un poco ir jugando, ¿no? ¿Qué tal si le ponemos 50 grados de libertad? 50 grados de libertad, sigue siendo 0.5. ¿Qué tal si nosotros variamos los grados de libertad? Para uno 25, para el otro 50, ¿no? Ahí ya empieza un poco a haber cierta distorsión, o sea, no es exactamente 0.5, pero está cercano al 0.5. Ponemos 25 y 10. Entonces, no existe una regla, digamos, tan directa, ¿no? Como en el caso de la TED Student o de la normal que eran simétricas, sino que aquí existe una simetría a la derecha también, ¿no? Existe una simetría a la derecha. Parecería que existe una simetría a la derecha en este caso. Pero no existe una regla, digamos, ¿no? Salvo tal vez cuando los grados de libertad son iguales, ¿no? Cuando los grados de libertad son iguales, estas probabilidades son siempre las mismas, ¿no? La probabilidad de que x sea menor a 1 siempre es 0,5, siempre y cuando los grados de libertad sean iguales. Si los grados de libertad no son iguales, son distintos, ¿no? Son distintos, por aquí 60, esa relación no se cumple, ¿no? Ya no es 0,5, sino varía, digamos, ¿no? 0,51, si una es más grande que, si un grado de libertad es más grande que el otro, podemos ver el caso opuesto, ¿no? Está alrededor del 0,5, pero no es 0,5, ¿no? Esas propiedades nos pueden dar alguna pauta, digamos, de la Fisher cuando estemos haciendo algún ejercicio práctico, digamos, ¿no? Si son dos poblaciones con el mismo tamaño de muestra, esa probabilidad no va a variar, digamos, a menos por más que la muestra crezca o decrezca en ambas poblaciones, ¿no? Ese comportamiento va a permanecer. Ya, entonces, con eso estamos terminando estas tres distribuciones, la cuadrado, la T-Student, la Fisher. Lo importante nuevamente en esta parte es entender qué es lo que trata de construir estas distribuciones en el marco de las distribuciones muestrales que estamos viendo y cómo calcular sus probabilidades, digamos, ¿no? Más que en el cálculo, nosotros vamos a enfocarnos en que podemos tener una herramienta como el R para hacerlo relativamente rápido y enfocarnos más en lo que se busca, ¿no? En lo que se quiere calcular o en lo que se quiere hacer. Entonces ahí, como una lectura o repaso general, tenemos, ¿no? Que si la muestra que tomamos es mayor a 30, el teorema, y estamos estudiando el promedio como un estimador, este promedio tiende a ser normal cuando la muestra es mayor a 30 por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central. Lo segundo es que si los datos de la población son normales, ¿no? Si los datos de la población son normales, entonces yo puedo fácilmente, para la varianza, para la estimación de la varianza muestral, yo puedo apoyarme en un h cuadrado, ¿no? Para estimar la varianza, siempre y cuando la población sea normal. O si la muestra es pequeña, pero los datos son normales, yo puedo apoyarme en una TED Student. O si lo que yo quiero es comparar la dispersión entre grupos de una población nuevamente con variables normales, el cociente entre las varianzas muestrales me va a ayudar y ese cociente, para utilizar ese cociente finalmente se utiliza la distribución de Fisher. Entonces, esas son las conexiones que tenemos que ver, porque eso se va a ir repitiendo en el siguiente capítulo y en el siguiente capítulo de la materia. Porque vamos a ver estimaciones, vamos a ver intervalos de confianza y vamos a ver pruebas de hipótesis, ¿no? Que son postulados a partir de los valores que encontramos en la muestra, ¿no? Postulados a partir de los valores que encontramos en la muestra. Y esos postulados se los van a resolver si estamos trabajando sobre la media con la normal o la TED Student, si estamos trabajando sobre una varianza con h cuadrado,
Si estamos trabajando sobre el cociente de varianza, se va a resolver o va a pasar la resolución por estudiar a la Fisher, ¿no? Entonces, los siguientes capítulos son un tanto mecánicos porque va a haber muchas fórmulas ya hechas, ¿no? Pero en el fondo está todo conectado con esta parte de las distribuciones muestrales y los cocientes, ¿no? Así que no sé si tienen consultas, comentarios. Lick, disculpe, yo tengo una duda. Claro, En el caso en el ejemplo que dio de las notas, en esto de Fisher, ¿qué significa la dispersión en el caso de las notas? ¿Qué significaría la dispersión? allá. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos dos grupos de notas, ¿no? De mujeres y hombres, y nuestro cociente, digamos, es la varianza de los hombres dividida entre la varianza de las mujeres, digamos, ¿no? Y si este cociente fuera igual a uno, ¿no? Se comportara como una Fisher en igual a uno, significa que el comportamiento de las dos poblaciones en términos de sus notas han sido similares, ¿no? Pero si por alguna razón nuestra varianza fuera mayor a uno, significa que las notas de los hombres tienen mayor variación que el de las mujeres, ¿no? En las notas de los hombres tienen mayor variación que el de las mujeres. Si este fuera menor a uno, significaría que las notas de las mujeres tienen mayor variación que las de los hombres. Si nosotros pensamos que estas dos poblaciones son independientes, no debería suceder ninguno de los casos mayores o menores a uno. Deberíamos pensar siempre que son iguales a uno si las dos poblaciones se han sujetado a un mismo examen, digamos. Entonces, si eso no se comprobara, podríamos pensar que hay una cierta preferencia por algún grupo, digamos, o por los hombres o por las mujeres, porque las varianzas no son iguales, y deberían ser iguales dado que son características independientes y es un mismo test para las dos poblaciones, por ejemplo, ¿no? Podríamos pensar que hay algún tipo de diferencia, ¿no? Por eso a veces esta Fisher se utiliza para examinar comportamientos irregulares en procesos de discriminación en algunos casos, digamos, ¿no? Podemos ver, no sé, en los ingresos laborales para poblaciones de indígenas y no indígenas, digamos, ¿no? Y si las dispersiones no son iguales, entonces significa que el mercado laboral penaliza diferente el comportamiento de salarios, digamos, a una de esas dos poblaciones. Pero si el cociente es igual, entonces pensamos que la asignación de recursos es parecida en ambos grupos, digamos, ¿no? Entonces, está un poco casado con esa idea, digamos, ¿no? La Fisher puede tener un poco ese planteamiento, ¿no? De detectar en algunos casos esas anomalías o esas irregularidades, al menos en términos de dispersión, ¿no? Al menos en términos de dispersión. Porque el otro análisis, que sería en términos de valor, nos las da la diferencia de medias, por ejemplo, ¿no? Quiero comparar si dos grupos tienen un mismo ingreso, una misma nota, digamos, ¿no? Entonces ahí estoy viendo la puntuación. Y la Fisher nos resuelve la idea de la variabilidad, digamos, de la dispersión dentro de los datos, ¿no? Que igual no debería ser relativamente similar si los grupos, si la característica que se evalúa, en este caso hombre-mujer, pensamos que no tiene ningún tipo de relación con la nota, que no debería tener, ¿no? Y si la tuviera, posiblemente se debe a un tema muy, o sea, basado en preferencias, digamos, de quién esté calificando, por decir, ¿no? Pasa por ahí, más o menos, ¿no? Gracias, Lick. Entonces, no sé si hay alguna consulta más sobre este tema. Con esto estaríamos concluyendo el avance teórico y el día lunes haríamos algunos ejercicios, ¿no? Igual esperaría que estén haciendo algunos ejercicios con el auxiliar. El día lunes haríamos algunos ejercicios que van a ser muy parecidos a los que están acá por si acaso, ¿no? Aquí tenemos varios ejercicios que igual les invito a que ustedes los revisen antes porque muchos de estos van a ser parecidos a los que van a entrar en el examen en algunos casos. Y el día miércoles es nuestro examen, ¿no? Aquí hay 5 ejercicios resueltos. Yo voy a tratar de incorporar unos 5 más. Voy a prepararlos para el lunes para incorporarlos, ¿no? Así que no sé si tienen comentarios, preguntas. El día lunes también les voy a comentar cuál va a ser la forma del examen. Estoy todavía
pensando cuál puede ser la mejor alternativa, ¿no? Si es un examen así de respuesta múltiple, pero muchas preguntas, o es un examen de resolución donde escanean y me mandan todo resuelto, ¿no? Voy a ver cuál es más funcional, ¿ya? Igual tengo la experiencia del anterior semestre y en base a eso voy a evaluar cuál es el mejor camino, ¿no? Ya, entonces terminamos acá y nos vemos el día lunes. Vamos a hacer estos ejercicios. Tal vez hacia el final podamos hacer un simulacro del examen para ver, digamos, que esté adecuado todo el sistema, digamos, si esté funcionando bien. Y así el miércoles directamente nos vemos en el examen. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao. Hasta luego, Lick.